Buenas tardes, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor, para iniciar. Vamos a orar, hermanos. Les pido a todos que inclinemos nuestro rostro y cerremos los ojos para no distraernos. Padre, en esta mañana, tarde que nos das, Señor, queremos presentarnos delante de ti en el nombre de Jesucristo, en quien conocemos por tu palabra, Señor, que hemos sido aceptos, Señor, y hemos encontrado en ti paz. Por ello, hoy damos a ti gracias, porque nos has amado tal como escuchamos, Señor, desde antes que fueran los tiempos. Y en ti, Señor, esperamos también tu venida. Hoy rogamos, Señor, que como una iglesia nos levantemos para hacer tu voluntad y tu obra, y no la nuestra, sino que siendo mansos y humildes atendamos el llamado, Señor, al que somos expuestos todos nosotros, y también responsables, Señor, para hacer aquí en la tierra tal como tú nos has pedido que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y rogamos que recibas igualmente estas alabanzas que entonamos, dándote a ti las gracias y la honra y la gloria, pues reconocemos que no hay Dios fuera de ti, que tú eres el único, Señor. En el nombre de Jesucristo damos a ti la alabanza y la exaltación, y a nuestro Señor también honra y gloria y alabanza por los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso, hermano, al Señor. Jesucristo, nombre sobre todo nombre es. Vamos a cantarle al Señor, aquel al que no estimo ser igual
a su divinidad, que se despojó tomando forma de siervo, obediente fue, muriendo por mí en la cruz. Sí, Señor, el Padre te exaltó por su obediencia y humildad, y en su nombre, arriba en los cielos, abajo en la tierra, doble rodillas ante Él. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo, toda lengua hoy confiese. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Sí, Señor. Jesucristo, toda lengua hoy confiese. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, nombre sobre todo nombre es. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo, toda lengua hoy confiese. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, nombre sobre todo nombre, tu nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo, toda lengua hoy confiese que solo tú, Señor. Jesucristo, tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Aleluya, tú vives, Señor, nombre sobre todo nombre, del cual solo hay salvación para la humanidad. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso, tú vives, Señor, por eso te alabamos, te bendecimos, pues no hay nadie como tú, Señor, que nos has dado vida eterna y esperanza en ti, Jesús. Hoy puedo respirar, pues vida tú me has dado, mi buen Jesús. Tu vida diste en la cruz, hoy tengo salvación, y tu hijo yo soy. Hoy
salvación, y tu hijo yo soy. Reconocemos que tú eres el Señor. Reconocemos que tú eres el Creador. Porque respiro te alabo, Jesús, porque me has dado de tu paz y tu luz. Te alabo, porque respiro te alabo, Jesús, porque me has dado de tu paz y tu luz. Te alabo, Dios. Te alabamos, Señor. Que respiro te alabo, Jesús, porque me has dado de tu paz y tu luz. Te alabo, porque respiro te alabo, Jesús, porque me has dado de tu paz y tu luz. Te alabo, Dios. Yo te alabo, Dios. Yo te alabo, Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor, con todo nuestro ser y nuestra vida. Nuestro Padre nos ha dado vida eterna en Él. Amén. Y en ti, Señor, esperamos. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Decía el apóstol Pedro, Señor. Y cuando él confesó que tú eras el Hijo del Dios viviente, tú dijiste, Señor, refiriéndote a ti, que sobre esta roca edificarías tu iglesia. Porque en ti, Señor, somos aceptos, porque dice tu palabra que tú saliste fiador de un mejor pacto, el cual, Señor, al haber cumplido en ti, Señor, toda la ley, ahora somos justificados, tal como lo hemos aprendido, Señor. Y siendo tú por el cual nos ves, oh Padre, a través de Jesucristo nuestro Señor, tú ves su obra en la cruz, y es que podemos ser nosotros justificados, Señor. Te damos a ti la gloria por ello. Y hoy sabemos que como tú, Señor, nos dijiste, somos pecadores y nos hemos desviado a una y no hemos buscado a ti, Señor. Pero tú ves con agrado a aquellos que han creído en tu Hijo, y aquellos, Señor, que han puesto y depositado su fe en ti. Por eso hoy te pedimos que tengas piedad de nosotros y seas propicio, Señor, a nuestra causa, y podamos en ti hallar descanso y no más condenación, pues el acta de decretos que había en contra nuestra ha sido anulada. En ti esperamos, Señor, porque tú nos has limpiado y tú nos has santificado sin mancha. Tú eres fiel y justo para perdonarnos. De mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. De mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, por mis pecados, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Lávame de la culpa, purifícame con hisopo, lávame más y más de mi maldad. Límpiame, purifícame. Reconozco que he fallado, Dios, y tú eres justo y santo para perdonarme. Cree en mí, Jesús, un limpio corazón, pues no despreciarás, Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado. Límpiame, purifícame. Reconozco que he fallado, Dios, y tú eres justo y santo para perdonarme. Cree en mí, Jesús, un limpio corazón, pues no despreciarás, Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado. Pues no despreciarás, Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado. Que venga con mi corazón contrito y humillado. Tú eres bueno, Señor. Fiel y verdadero es tu nombre, Señor. Oh Señor, tu palabra dice que la justicia de Dios se revela por fe, para fe, Señor. Tú dijiste en el Antiguo Testamento, Señor, que los hombres ya no serían culpados de los pecados de sus padres, sino que cada uno sería culpable de su propio pecado, dando cuentas cada uno de lo que hace o deja de hacer delante de ti, Señor. Pero tú te has revelado, Señor, con justicia a través de Jesucristo, para darnos esperanza en ti y vida eterna. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre a su semejanza. Ante sus ojos fue bueno en gran manera. Todo lo hizo para su gloria y alabanza. Pero el hombre pecó y su comunión perdió. Destituido está
justo no hay quien tenga temor, y por eso se ha manifestado la justicia de Dios por medio de Jesús, que se dio en sacrificio. Todo el pecado del mundo fue sobre él y son justificados los que ponen la fe en su sangre, en su sangre. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre a su semejanza, ante sus ojos fue bueno en gran manera, todo lo hizo para su gloria y alabanza. Pero el hombre pecó y su comunión perdió, destituido está de la gloria de Dios. No hay quien lo busque, no hay quien entienda, escuche su voz. No hay quien haga lo justo, no hay quien tenga temor, y por eso se ha manifestado la justicia de Dios por medio de Jesús, que se dio en sacrificio. Todo el pecado y castigo fue sobre él y son
fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Porque tú vives, Señor. Amén. Vamos a tomar su lugar, hermanos, por favor. Sí, uno, dos. Espero. Espero. Ok. Listos. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas, muchas cosas que hablé que, pues así como que, ¿qué está diciendo? Pues también es para mí igual. Pero como todo lo que es verdad nos cuesta trabajo asimilarlo, es normal. Más si hemos sido mal enseñados en un contexto incorrecto, pues también es algo que tenemos que, pues, corregir. Realmente no estamos ni descubriendo el hilo negro, ni somos los portadores de la doctrina sana, nada de eso. Lo único que estamos buscando es ir al principio bíblico. Y una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la justificación. Es un derecho legal que Dios nos otorga para poder ser llamados hijos de Dios. Y todo eso, hermanos, solamente bíblicamente se obtiene a través de los méritos de Cristo en la cruz. O sea, lo que Él hizo en la cruz por su pueblo, los elegidos, los escogidos, los predestinados, como quieras llamarle, lo que Él hizo ahí es lo que le otorga al pueblo de Dios esos beneficios de la justicia. Todo hombre está destituido de la gloria de Dios. Y eso es algo que también tenemos que entender, ¿no? O sea, no hay nadie, por muy bueno que sea en esta vida. Es más, ningún creyente puede agradar con su andar por él mismo a Dios. Para eso está el Espíritu Santo. Para eso Él está trabajando en nosotros. Entonces yo sé que hay muchas preguntas que surgen en la medida que pueda. Yo también tengo muchos límites. No crees que lo sé todo. Pues estoy para servirles. Se pueden acercar conmigo y con gusto. Ya sé que te la aclare o te la extienda, ¿no? Pero vamos a hacer ahí el intento, ¿no? Es normal. Entonces seguimos en este camino de la justificación. Y sigo en este camino diciendo que los méritos de Cristo son la única base de nuestra justificación. La mayor parte de los cristianos está de acuerdo con esto. Pero hay muchos que no. Hay muchos que no están de acuerdo en cuanto que la justificación depende solamente de la obra de Cristo. Pero como lo vimos anteriormente, sí, solamente a través de Él.
La obra de Cristo solamente hace posible a ti y a mí ser justificados. Y no depende de nuestras buenas obras, aunque, como creyentes, por lo que hace el Espíritu Santo, estamos llamados a hacer buenas obras. Pero no depende de eso. Entonces es necesario que nos metamos un poquito más a esta verdad, ¿sí? Y entendamos la seguridad que tenemos de la justicia, ser justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. Debemos entenderlo. En las Escrituras, hermano, la justicia se describe, o la justificación por medio de Cristo se describe de varias maneras. O sea, hay varias maneras a raíz de la Escritura que se encuentra. Una de ellas es, leemos la justicia de Cristo, la justicia que es por la fe, la obediencia de uno, la justicia de Dios. Hay varias maneras que habla de esto. Entonces, pero ninguna de estas maneras en la que expresa esta verdad, que la justicia la obtenemos por los méritos de Cristo, hace atribución a nosotros como hombres el haber recibido esa justificación. Nunca. O sea, por nosotros, nunca. Es por la pura gracia de Dios. Entonces, si nuestra justicia, por ejemplo, nos hiciera aceptables ante Dios, pues quedaría en vano la justicia de Dios, ¿no? O sea, su moralidad, sus principios. Y entonces, el apóstol Pablo habla mucho sobre esto, y una de las cartas que se conoce como la columna del cristianismo, que muchos la encierran en las cuestiones de doctrina, pero como ya lo vimos, sí es una carta muy doctrinal, pero que a partir del capítulo 12 empieza a hablar de la vida cristiana. Entonces, todas las cartas caen en lo mismo. O sea, ¿de qué te sirve tanta doctrina si no vives conforme a la doctrina, no? Entonces, ¿de qué sirve tanto, no? Entonces, el apóstol Pablo, en esa aclaración de la doctrina, él claramente no le da ningún valor a la justificación por medio del mérito humano. Vamos a leer un pequeño pasaje de eso. Vamos a Romanos 3:20. Romanos capítulo 3, verso número 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ya entendemos qué ley, ¿verdad? Ya nos quitamos el contexto de la ley ceremonial y que a eso se refiere cuando hablamos de las obras de la ley, o la ley significa la ley moral de Dios que le otorgó al hombre. Entonces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién, hermano? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay, ¿qué dice? Diferencia. Entonces, en este pasaje lo que nos enseña la Escritura, ¿sí? que la justicia de Dios descansa en Dios mismo. Él es el que otorga esa justicia porque Él la cumplió en Cristo. Entonces, la Biblia o la palabra de Dios, hermano, no sugiere nunca, ¿sí? que la justicia o que tú y yo seamos justificados venga de parte humana. O sea, Dios no nos acepta a ti y a mí por nosotros, por nuestras obras. Solamente acepta al hombre como hijo por medio de Jesucristo. Solamente. Desafortunadamente, esta parte de la justicia de Dios, muchos han argumentado, hermano, que es como si fuera un método de parte de Dios, como si fuera una fórmula, un método de Dios para justificar a los pecadores. Y no es un método. O sea, Dios no tiene métodos ni fórmulas. Es algo que, la justicia es algo que está en Él. La ley es algo que está en Él. Dios no nos, fíjate, en ninguna parte de la Escritura, ninguna de la Biblia, ninguna parte de la Biblia nos habla de métodos ni fórmulas.
Es algo que el hombre ha creado para simplificar, pues esto. Pues es más fácil la oración del Salmo, ¿qué te gusta? En la mañana para que te vaya bien. Que le ores a tu angelito de la guardia en la noche para que te vaya bien. Entonces, si te fijas a lo largo de la historia, se han metido todos estos métodos a la iglesia. No habla de métodos, habla de una vida que produce Dios en nosotros porque estamos ligados a Él. ¿Por qué? Porque nos ha justificado, nos ha limpiado, nos ha sanado y nos ha hecho hijos de Dios. Te lo voy a poner claro bíblicamente. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso número 30. Aquí está claramente, son versículos que hemos leído, pero hay que darle el valor doctrinal que tiene. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso número 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué más, hermano? Y redención. ¿Ves? Habla de una relación, estar. No habla de métodos. Entonces, la justificación no es un método de Dios. Ya empiezan a aclarar dudas de qué pasa con los que tienen apostasía, y empieza a aclararse. Es una relación con Dios. ¿Qué significa esto? Que los méritos de la vida justa de Cristo y su muerte obediente en la cruz se nos ha dado a nosotros, el estar en Cristo. Eso es lo que es la justicia de Dios hacia nosotros. Entonces no es un método, hermano. Dios no utilizó un método para hacernos justos. No es una fórmula, sino más bien significa el valor de las cosas que Dios ha dado en Cristo. Es una relación con Cristo. Entonces, hermano, no hay un método en cuanto a la justificación, sino es en la relación que hay en Cristo cuando Él primeramente pues se hizo carne, ¿no? Él vino con ese propósito. Entonces, la justificación se nos acredita por el valor de la justicia que fue en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, escúchame bien esto, yo recibo la justificación, pero bíblicamente, hermano, no se me da el carácter de justo a mí, sino yo recibo la justificación por cuanto yo estoy ligado a Cristo. ¿Sí me explico? O sea, no, aunque yo ya sea justificado, Dios no me dice tú ya eres justo, no. Yo seguiré en esta justicia mientras yo siga ligado a Cristo. Porque habla de una relación, no habla de un método. El método trae un resultado. Ya hasta química le estoy dando. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces es muy importante entender esto. Nuestra permanencia en esta justificación depende de mi relación con Dios. Porque el camino que yo tengo que seguir hasta que se complete mi salvación es largo. O sea, estamos en una carrera, en un caminar en Cristo. Por ejemplo, mira, en la Biblia, por ejemplo, el mal hecho por Onésimo a Filemón se le cargó la culpa a Pablo. Pablo dice, si te hizo algo, yo pago, ¿no? Eso fue lo que hizo, por ejemplo, hizo Pablo en el caso de Onésimo y Filemón, ¿no? Entonces el mal, hermano, no fue hecho por Pablo, fue hecho por Onésimo, era el culpable. ¿Pero a quién se le cargó eso? A Pablo. Entonces así la justicia de Cristo, hermano, al ser cargada en nuestra cuenta, ¿sí? Es como que lo pone ahí, no significa que por eso nosotros podemos decir que hemos sido justos. O sea, yo no soy justo por nada. Hoy tengo imputada, es la palabra correcta, la justicia de Dios en mí. Aquí está.
por mi relación que yo tengo con Cristo. Es lo contrario que sucedió con el Señor. Él no tuvo pecado, pero sin embargo, Él fue juzgado por nuestros pecados. ¿Qué pasó? A Él se le imputaron nuestros pecados sin ser pecador. ¿Se fijas? Es entendible esto. Pero si lo asimilamos mal, lo sentimos. Por eso el creyente que se salva se siente ya como el hijo del rey cuando no somos. No tenemos nada. O sea, si todo hoy lo que podamos hacer tú y yo en Cristo es por Él, por la guía del Espíritu Santo. ¿Qué requiere, qué demanda Dios? Nuestra obediencia, nada más. Y la obediencia no viene por nosotros, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando un creyente se empieza a perder esa comunión con Dios, pues vienen muchas consecuencias, aunque ya haya sido pues justificado. Entonces, de esa manera podemos entender a Cristo verdaderamente real, así una verdad. Le fueron imputados todos nuestros pecados. Él fue juzgado por todo el pecado de la humanidad delante del Padre, como si Él hubiera sido el pecador cuando Él no cometió pecado. Entonces, si a Él no se le da el autor del pecado, pues tampoco a nosotros se nos da el autor de la justificación. Somos justificados en esa relación con Dios. Entonces, aunque esto es muy importante, hermano, aunque yo sea considerado justo, ser justificado, esa justicia no me pertenece. Bíblicamente siempre le pertenece a Cristo. ¿Sí? Estamos, o me regreso. Porque en dado caso, hiciere lo que yo hiciere, anduviere como yo anduviere, le podría reclamar a Dios ya mi vida eterna, porque Él ya me justificó, si fuera un método. Pero no es un método, es una relación. Hoy entiendes, hermano, en Cristo, por qué es importante tu permanencia en la fe. ¿Por qué es que los pastores, cómo molestan? Porque este es el mensaje. O sea, tú y yo somos salvos, ya nos declaramos justos. Él está haciendo en este momento yo estoy justificado delante del Padre, pero yo no he llegado a la consumación de mi salvación porque Cristo no ha regresado. Y mi cuerpo no ha sido glorificado. En el momento que Él regrese, mi cuerpo será glorificado y ya no tener ningún peligro de apostatar o salirme del camino de Dios. Ya llegué. ¿Sí? ¿Me estoy explicando o me regreso? Que les veo caras así. Es que esto ya son cosas serias en la doctrina. No es así como que, hermano, échale ganas y va. No, espérame, vamos a entender lo que está hablando. Por eso el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan al 15, el verso número 4, nomás vamos a leer de ahí. Antes dice que vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, verso número 3, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están conmigo? Juan 15:3 dice eso el Señor. Entonces, si ya estoy limpio por la palabra que Él me ha hablado, ¿por qué habla de permanecer? Como muchos creen y piensan hoy, salvo, pues ya salvo para siempre, Dios perdona, la gracia. No te confundas, no es así. Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El contexto, ya estáis limpio por la palabra que os he hablado. Pues ahí está. Verso 9 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Quién nos injertó al árbol de vida? A través de la justificación. Cuando fuimos declarados justos por parte del Padre, nos toma de la inmundicia de la muerte y nos injerta la vid. Pero ¿qué debe de hacer el creyente? Permanecer en la vid. Entonces podemos decir, hermano, que nuestra justicia es en Cristo, no es en nosotros. Y ahí ya cambia todo el panorama de la fe. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice ahí, hermano?
Y no está hablando nada de evangelizar, no está hablando nada, no somos nada sin Cristo, nada. Entonces, ¿sí es claro esto? Porque sí tenemos que analizarlo así con esa seriedad, porque pues, hoy desafortunadamente se le da rienda suelta a muchas cosas que no deben de existir. Y ahí está la respuesta para muchos. Entonces, en cuanto a Dios tenemos segura nuestra salvación, estamos seguros en Cristo. Ahí estoy seguro yo. ¿Qué debo de hacer yo? Permanecer. Permanecer. ¿Cada cuándo? Todos los días. Hebreos habla de una carrera y habla de que nos despojemos del pecado y el peso que nos asedia, y corramos como con paciencia. Entonces no podemos aislar las cosas doctrinales si no las tomamos teológicamente, quiere decir en un contexto bíblico completo. Entonces Cristo, hermano, al obedecer perfectamente a la voluntad del Padre, cuando Él se ofreció a sí mismo en la cruz, lo hizo como sustituto del pueblo. Él fue nuestro sustituto. ¿Qué quiere decir? Esto que se conoce bíblicamente como la doctrina de la imputación. Así como le fue imputado a Él el pecado, a mí me es imputada la justicia. Necesito permanecer en Dios. La palabra imputación significa cargar a cuenta un bien o un mal, como si fuera transferido de una persona a otra. Entonces, la gente que rechaza esto, pues ellos rechazan lo que habla acerca del pecado de Adán. Y al rechazarlo del pecado de Adán, pues rechazan también la justificación por medio de Cristo. Una y otra, bien tomadas de la mano. Sí, si no entiendes que eres pecador, ¿para qué necesitas un Salvador? ¿Para qué necesitas ser justificado? Entonces, hermano, la imputación del pecado y de la justicia es un hecho relevante en las Escrituras. Las Escrituras lo mencionan mucho. Dios lo ha revelado en su palabra. Volvemos una vez más a Isaías 45, 24. Isaías 45, verso número 24. Dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de ¿quién, hermano? De Israel. Entonces, tú y yo no podemos alcanzar bajo ningún contexto bíblico la justicia. Tú y yo tenemos imputada la justicia de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Y obviamente yo entiendo que la justificación que recibí viene por gracia. O sea, yo no merecía, ¿estás de acuerdo? Nadie merecía. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues tenemos que trabajar en esa salvación, y eso implica un esfuerzo, hermano. O sea, no es fácil caminar con Cristo. No es algo fácil. Pablo liga la gracia de Dios y la obra de Cristo con nuestra justificación. O sea, la gracia viene en lo que hizo Cristo, y ahí está nuestra justificación. Romanos 3:24, regresemos ahí.
Romanos 3:24. Dice, siendo justificados, ¿cómo, hermano? ¿Por qué? Entonces, ¿qué hicimos tú y yo para estar aquí? ¿Ves cómo cambia todo lo que nos han hecho creer? Y que la iglesia camina en ese sentido de que hay cierto, o sea que ya ahora soy hijo de Dios y quiero vivir como Junior y quiero hacer esto, y no tiene nada que ver. O sea, recibimos esa justificación por pura gracia, favor inmerecido. ¿Mediante qué? Dice la redención, el pago de ¿quién? De Cristo. Él murió en la cruz. Entonces ahí te va. ¿Listos? No debemos de pensar en la gracia de Dios hacia nosotros como en una de las cosas que ha logrado la obra redentora de Cristo, sino al contrario. La obra redentora de Cristo fluye de la gracia de Dios a nosotros. Ya, ahí va otra vez, para que podamos entender esto. No debemos de pensar en la gracia de Dios hacia nosotros como en una de las cosas que ha logrado la obra redentora de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? La gracia no existió en la cruz. La gracia ya existía desde antes. ¿En dónde se manifestó? En la cruz del Calvario. Ahí la recibimos. Sí, o sea, es como que ya cambió muchas cosas, ¿no? Más bien, la obra redentora de Cristo fluye de la gracia de Dios a nosotros. O sea, Él decidió morir en la cruz por gracia. Más no, la gracia se empezó ahí. Entonces podemos decir que la justificación es por pura gracia por medio de la redención. Entonces, hablar de justificación y hablar de gracia bíblicamente siempre están unidas. Obviamente también la fe y la gracia pues siempre están unidas. Entonces, la fe y la gracia están unidas como la justificación y la gracia. Romanos 4:16. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, habla mucho acerca de que la justificación del hombre por sí mismo no alcanza, no hay esfuerzo que pueda hacer el hombre para ser justificado, solamente es por la fe en Cristo. Ahí se manifestó todo. Vamos a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será, ¿qué, hermano? Justificado. Entonces, nos va quedando un poquito más claro todo esto, ¿no? Es una persona que no ha sido redimida, pues no puede ofrecer buenas obras a Dios, no puede hacer nada, nada. Algunos erróneamente han enseñado que la ley ceremonial externa puede justificar al hombre. Ahí ves a un grupo de creyentes o
cristianos, como quieras decir, haciendo cosas de la ley, como si tuviéramos que, con eso nos justificamos, ¿no? No, nada, ni vestimenta, ni rituales, ni ceremonias, es únicamente la fe en el sacrificio de Cristo. Ya ves que hoy, pues, si apellido tienes Z, pues ya eres judío, y aunque tengas cara de paisa, ¿no? Ya eres judío, dice. No, y de veras, eso es una tendencia que se metió a la iglesia como una doctrina humana fuertísima. Y muchos empezaron a querer regresar al judaísmo. Ahí ves al tres pelitos aquí con su kipá, y viene Nepil y ya siente judío, ¿no? Dice, no, por todas esas enseñanzas. No es por las obras de la ley, no hay manera. No es que te pongas algo, es por fe. Todo, fíjate, la iglesia católica hace eso. Lo que hacen en cada misa es hacer el sacrificio una vez más, y eso va totalmente en contra de la fe bíblica correcta. El sacrificio es una sola vez y para siempre. Se cumplió. Entonces, nada de que, ay, pastor, me están invitando a ser padrino de el ropón. No, hermano, ya ubícate. ¿Sí me entiendes? Ay, es que por amor. No, es por ignorancia, hermano. Por ignorancia que haces eso. Que no es por amor. Si les amaras, les predicaras. Pero porque te diluyes, bajas el amor de Dios a tu manera, y no es así. Ninguna obra puede justificar a los pecadores. No hay ningún acto ceremonial que pueda justificar a alguien. El hombre está totalmente destituido de la obra, de la gloria de Dios, totalmente. Lo único que lo puede regresar a esa comunión e injertar a la vida es Cristo. Y Cristo, escúchame bien, como su Salvador. No como su compañero, no como un accesorio más para su vida, no como que alguien que lo va a sacar de su vida que está. No, hermano, Cristo como su Salvador, a eso vino, para eso se encarnó, para eso murió en sustitución de nosotros, para darnos vida. Pero hoy se ofrece a Cristo como un accesorio más, como si Dios nos necesitara. Ábrele tu corazón a Dios. Ándale, dile que sí al Señor. Él no necesita eso. Él no sé qué hace en ese momento. No sé qué sucede. Más, no sabemos qué sucedió en el momento de nuestra conversión. Después entendimos muchas cosas. Pero es así la voluntad de Dios. Todas esas doctrinas de que está tocando la puerta, todo eso que oyes es humanismo metido, bajando al Dios a un Dios natural que necesita de los hombres. No. Nosotros, el hombre, necesita ser salvo, está condenado. Porque el regreso de Cristo no es algo que no va a suceder, es algo que ya está en la eternidad hecho. No está esperando el momento. Y en ese momento ya no va a haber. Espérame, Señor, voy y entierro a mis muertos. Entonces es claro esto. Es urgente que la iglesia asimile estas verdades y deje de divagar en cosas que no traen una edificación al cuerpo de Cristo. Hoy, con el afán de tener congregaciones llenas, pues meten como sea a la gente. Y les presentan a un Dios que no es el de la Biblia, que no es, o sea, te lo vuelvo a repetir, Cristo no es un accesorio más para las personas. No lo presenten así. El hombre está destituido, el hombre es pecador, el hombre está condenado y necesita salvación. Y solamente el único que puede dar esta salvación y perdonar sus pecados es Jesucristo. No hay más, hermano. Regresemos a Romanos 3:10, por favor. Romanos 3:10. Como está escrito,
Ya vimos cuando iniciamos, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La verdad, ya más claro no puede ser. Inclusive Abraham fue considerado justo delante de Dios por la fe antes de las obras, antes de la ceremonia de la circuncisión, por ejemplo. Muchos años antes. Abraham fue justificado delante de Dios. Entonces, hermano, escúchame bien. Un pecador nunca podrá hacer una sola obra buena. Y la obra buena que Dios determina en la Biblia tiene 5 aspectos. 1, conforme a su voluntad. 2, hacerse como un acto de obediencia. 3, procede de un motivo justo. 4, ser una expresión del amor de Dios. 5, tener como fin la gloria de Dios. Nadie, mira, ni tú ni yo siendo justificados cumplimos eso. En esta vida no, hasta que Dios nos transforme. Entonces, hermano, nada en nosotros es bueno. Se las repito, porque es importante que la entendamos. Conforme a su voluntad, hacerse como un acto de obediencia, proceder de un motivo justo, ser una expresión de amor a Dios y tener como fin la gloria de Dios. Y yo sé que los creyentes hacen cosas buenas, como Hebreos 11, ¿no? Nos describe una serie de personas que hicieron cosas buenas. Pero las obras buenas de los creyentes es el resultado de la fe. O sea, no es por nosotros. Pero no los justifican delante de Dios. ¿Y sabías que tú y yo, aunque hagamos buenas obras conforme a los términos que di, son imperfectas delante de Dios? ¿Sabías que tú y yo, aún siendo creyentes, espiritualmente no somos perfectos? Nos falta un montón. Y te voy a decir algo bien importante. Entre mayor inmadurez espiritual tengas, más pecado habrá en tu vida. Tú decides si sigues siendo un niño en Cristo después de 300 años de estar en una iglesia. Entre mayor, hermano, inmadurez espiritual hay en ti, más pecado habrá en tu vida. Mucho más. Y tú y yo somos llamados por Dios a dar buen fruto, hermano, por lo que Él ha hecho en nosotros. Y hay un grado de madurez que debe de haber en nuestra vida para dejar ese pecado que hay en nosotros.
Vamos a Filipenses 3:7, por favor. Fíjate quién escribe esto. Filipenses 3:7, sabes quién es. Sabes lo que Dios le había revelado. Sabes lo que había caminado con Cristo ya a este lugar. Ve lo que escribe, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, entre más ignorancia haya, hermano, pues más nos aferramos a las cosas naturales y más intentamos ganarnos el favor de Dios por obras. Y entre más madurez, se vas entendiendo que no es por obras. Ahora, la justificación y la fe son dos cosas que están totalmente relacionadas en la Escritura, pero no son iguales. Una cosa es ser justificado y otra cosa es tener fe, aunque una produce otra. No hay justificación si no hay fe, pero no son iguales. Vemos el ejemplo clarísimo de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. O sea, es necesario que las dos cosas estén, aunque están ligadas, ¿sí? No puede existir una sin la otra, o sea, no puede haber justificación si no hay fe. Y la Biblia habla de fe y por medio de la fe. Están relacionadas. Aunque también ha habido un poco de disputa en cuanto a ese texto de creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Muchos dicen, ¿de qué se cuenta? O sea, ¿qué fue eso? ¿Qué significa uno? Mira, hay dos caminos que son ciertos. Cuando habla de la fe de Abraham, se puede entender como verdades creídas. De alguna manera Dios le reveló al Hijo y él creyó en el Hijo. Y de alguna manera también podemos decir que Dios vio que la fe de Abraham era suficiente para salvación. O sea, las dos no están separadas. O sea, cualquiera que escuches es verdad. O sea, de alguna manera, pues es una verdad. Vio al Hijo, ¿no? Mira, para poder entender que la fe se usa a menudo para significar el hecho de creer en las verdades creídas, o sea, en las cosas creídas. Vamos a Génesis 15:5, ve conmigo ahí. Génesis 15:5. Los llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. O sea, ¿qué fue lo que creyó ahí Abraham? La simiente prometida, ¿no? Que le estaba diciendo. Pero sin embargo, hay otros que dicen que puede haber sido la fe en él y que Dios la vio. Sí, es como una semilla que es plantada y pues da fruto, ¿no? Así puede haber sido. Pero lo que sí queda claro, hermano, para poder aclarar esto, que la justificación y la fe son dos cosas relacionadas, pero que son distintas. La fe apunta hacia la justificación. Si no hay fe, no hay justificación. Y las dos son necesarias. Ya que la fe que viene de Dios, que Dios produce, ¿sí?,
Esa fe lleva al hombre a la obediencia para recibir el mandato de Dios, para poderse convertir. Filipenses 1:29, sobre todo en la primera parte. Filipenses 1:29 en la primera parte, sobre todo. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. O sea, ¿quién produce la fe en el hombre? Dios. Al oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe que lleva a la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? A la obediencia, a rendirse a Dios. Sino también que padezcáis por él. Bueno, sobre todo en Filipenses 1:29, la primera parte. Entonces podemos decir, y si lo quieres anotar, que la fe obediente es el medio por el cual recibimos la justicia de Cristo. La fe que viene obediente, que produce Dios. La fe es el instrumento por el cual se obtiene la justicia. Y la fe es el único medio para recibir la justicia. Entonces por eso necesitamos hablarles del Evangelio. Ahora, sí, nadie va a creer a menos de que sea un elegido de Dios. ¿Ya me entendiste? O sea, eso es una verdad. Pero ¿quiénes son los elegidos? Sabemos. Y la gente necesita creer para recibir la justicia de Dios. Ahora, creer habla de la obra que hace el Espíritu Santo en la persona. Una persona puede sentir pena por el pecado, fíjate. Así como que, ay, sí. Y eso no lo une a Cristo. La verdadera fe que lleva a la obediencia es aquella que lleva al hombre a confiar en Cristo para salvación. Es necesario presentarles a Cristo como Salvador. Entonces podemos decir que la fe y la justicia es la manera que la gracia actúa hacia nosotros, ¿no? La gente escucha y es justificada. Ahora, ¿qué sucede en la justificación y el Espíritu Santo? ¿Quién hace la obra de justificación en el creyente? El Espíritu Santo. Él hace la obra. ¿Y la fe en quién es? En Cristo. Vemos cómo todo el Dios Trino entra en acción. No debemos de confundir esto, hermano, porque aunque son dos cosas ligadas, lo que hace Dios, o sea, la fe es en Cristo, viene el Espíritu Santo y Él hace la obra de regeneración, son dos cosas que son ligadas a la vez, pero tienen su dependencia. Por eso la justificación es un acto legal hecho una sola vez. No es algo que el Espíritu Santo esté haciendo en nosotros. Eso se llama santificación. No es lo mismo. Y vemos cómo Dios actúa. El Padre enviando al Hijo como Salvador y el Hijo enviando al Espíritu Santo para hacer la obra. Entonces debemos de distinguir bíblicamente, para ti y para mí es importante distinguir la obra de Cristo en nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Son cosas diferentes. La justificación surge por la obra de Cristo hacia nosotros y la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo empieza en nosotros a través de la justificación. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso número 11.
Primera carta de los Corintios 6:11. Ahí está claro. Y esto eras algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ups. O sea, lo hemos leído, pero así como que ¿qué pasó, no? Entonces, esas dos obras que describe aquí el apóstol Pablo son cosas diferentes. La obra de Cristo nos reconcilia con Dios al eliminar nuestras culpas, ¿sí? Y la obra del Espíritu Santo cambia nuestras voluntades. Y el Espíritu Santo lo que hace es hacernos confiar en Dios y seguir a Cristo, ¿no? Confiar en Cristo es lo que hace el Espíritu. Entonces fíjate cómo es Dios tan hermoso que nos salvó, nos justificó y no nos deja solos. Nos da el Espíritu. Recuerda que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En el momento de nacer somos unos niños. Un niño que representa, que necesita una tutela, ¿no? Pero hay unos que ya dicen, oye. El otro día me mandaron un meme de, si tu hijo tiene 30 años, cómprale esta carriola, no, una carriola de este tamaño, ¿no? Yo se lo voy a comprar para varios ahí. Es que sí, ya debe de haber madurez. Ya debemos de ser una iglesia sólida en Cristo. Entonces la obra del Espíritu Santo, escúchame bien esto, siempre nos lleva a Cristo. Dios no comparte la gloria con nadie. Nadie. La obra del Espíritu es dar testimonio de Cristo en nosotros. Juan 15:26. Ya voy a acabar. Yo sé que ya se calienta aquí. También yo, no creas. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de, ¿qué dice? De mí. Entonces podemos decir que si tenemos el Espíritu Santo, es la consecuencia de nuestra justificación. Ahí está el Espíritu aquí con nosotros. Entonces, nadie que haya sido justificado dejará de ser renovado. Sí. Si fuese justificado, está siendo renovado. ¿Te fijas? Hoy es todo lo contrario. Hoy cuánta gente ha estado metido en congregaciones por años y no tiene la doctrina básica, hermano. Créemelo. No tienen la doctrina, no conocen qué es justificación, qué es redención, no conocen nada, no, confunden, no saben ni qué es un don del Espíritu, no saben. Eso es serio. O sea, no saben que Dios constituye maestros, pastores y quieren estudiar para pastor. O sea, todo eso que hoy como se da es una ignorancia enorme de no doctrinar a la iglesia, llevarla solo a la mente, a la parte de las emociones y siéntete bien con Cristo y vamos aquí a cantar la de, ¿cuál les gusta? No esa. Y ya lo hicimos, hermanos. Entonces,
Va a llegar el momento, escúchame bien, que la regeneración, la justificación van a coincidir plenamente en ti y en mí. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Todavía estamos en ese proceso de ser, de estar en ese cambio como personas. ¿Qué hace el Espíritu? Nos da la confianza en Cristo. El Espíritu es el que produce el amor hacia Cristo. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué es primero, la justificación? No. Mira, lo podemos entender de alguna manera, pero realmente nos queda lejos. O sea, ¿cómo Dios puede dar vida a una persona muerta? ¿Cómo Dios puede cambiar a un hombre o una mujer que van en camino al infierno? En un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, hay un cambio de vida. Solamente Dios. Y eso se llama gracia. Y eso se llama misericordia. Ahora, todo esto lo tenemos que asimilar, hermano. Porque en el consejo de Dios que nos muestra la Escritura, Él siempre creó al hombre para estar con Él. Y planeó todo esto en la eternidad para que el hombre regresara a su Creador. Pues, ¿cómo le hace Dios? No lo sé. Lo único que yo sé es que tú y yo debemos de predicar en la gracia de Dios lo más puro que podamos. Y en esa gracia es decirle: Señor, ayúdanos. Hermano, no hay métodos, no hay fórmulas, no hay pasos a seguir. Y ni siquiera hay momentos para hacerlo. Dios pone los tiempos. Yo recuerdo cuando recién nos convertimos, yo tuve un amigo de mi infancia. Vivió una vida muy difícil. Mucho resentimiento, mucho odio. Y era uno de los inquilinos donde rentaba mi papá. Cuando nos convertimos un año antes, él cayó enfermo de cáncer, invadido, de esos que ya no hay nada que hacer. Y yo fui a buscarlo 2 veces o 3 veces, no recuerdo, y nunca lo encontré. A su casa. Coincidía que se lo había llevado. Y entiendes que no es el tiempo de Dios. Cuando yo me convertí, querías compartirle, pues jugábamos canicas juntos, avalancha en la calle. ¿Y qué quieres? Llevarle el mensaje, ¿no? Y más en ese tiempo de agonía. Dios no lo permitió. No sé si alguien le compartió, no lo sé. Lo único que sé es que cuando llegué la última vez ya se lo había llevado, y después al poco tiempo murió, ahí ese mismo día. Platicaba yo con el pastor Edgar en la mañana. Una de las peticiones más comunes en la iglesia es salvación. La pregunta es: ¿qué haces para esa salvación? ¿Nomás los pones en oración? ¿Todavía piensas que es así? Sí, hay que orar, pero hay que predicar y hay que testificar. Pero si vas y le presentas a un Cristo que no es, que Cristo no vino a arreglar matrimonios ni a convertir hijos, Él vino a salvar. Porque muchos, ay, orar por mi hijo, pero ¿qué testimonio le damos como padres a nuestros hijos? Son cosas muy serias esto, hermano. Dios siempre se ha mostrado como un Dios misericordioso hacia sus elegidos, y eso le alcanza al mundo. Porque hoy Dios ha prometido regresar, pero retarda su promesa, esperando que todos los procedan
al arrepentimiento. Pero ¿qué hacemos como iglesia? Si no hay justificación, no hay nada. Sigue el juicio ahí, presente. Lo único que podemos hacer es rendirnos a Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Qué tarea enorme tenemos que hacer. Yo lo único que sé, hermanos, es que una iglesia sin evangelismo es una iglesia que está muriendo. Es la iglesia que se está secando, se está envaneciendo. Porque ya está en esas congregaciones donde toda la vida son los mismos, hasta las sillas tienen el nombre de cada quien. Y cuidadito donde te sientes, donde no es tuya, ¿eh? ¿Y cuántas congregaciones son así? Las mismas. ¿Y sabes qué? Tristemente nos estamos volviendo en eso, porque eso es lo más cómodo. ¿Y sabes lo único que representamos? Que tenemos un corazón envanecido y no estamos dispuestos a hacer nada por la obra de Dios. No, yo vengo para que me den. Yo busco la sana doctrina para que me engorde. Y ese es el contexto de hoy. Yo te llamo a la reflexión, hermano. Hoy entendemos por la gracia de Dios muchas cosas, pero sin embargo a 3 años que hemos iniciado no se ha logrado hacer ese cambio en la mente de la iglesia. Nos seguimos y ve mañana en las congregaciones. ¿Cuántos nuevos? Todos de casa. Ya se volvió normal. Pero si viene un puente, vámonos al desenfreno. Ahí por fe, vámonos. Ahí Dios dirá. Con esa misma, mira, nosotros lo vemos en autopista, Es impresionante el puente que acaba de pasar. Despavoridos para allá. Le digo a mi esposa: si la iglesia tuviera ese ímpetu para la obediencia, no, hombre, olvídate. Y le dije al pastor Edgar ese día que le tocó predicar ahí: seguro va a estar vacío. Tal cual. Pero no estamos en contra de eso. Tienes toda la libertad de irte. Toda la libertad, amado hermano. Nadie te restringe. Hay congregaciones donde muchos están felices y no salen de vacaciones y el pastor no lo autoriza. Tienes toda la libertad. Pero recuerda esto: somos deudores de Dios. Y tenemos muchas cosas que hacer en la obra de Dios. Muchas. Las cuales ni el conformismo ni nada de eso entra. Tenemos muchos deberes como cristianos. Yo estaba estudiando algo que voy a dar para servidores en un mes, creo, 1 mes y medio, no sé. ¿Con qué le podemos agradecer a Dios lo que ha hecho con nosotros? ¿Qué le puedes dar a Dios? Te digo la verdad, nada llena lo que Él ha hecho por ti y por mí. Así sirvas bien, prediques bien, diezmes, no faltes, seguimos siendo deudores. Y eso es lo que debe de haber en el corazón de la iglesia. ¿Sabes que en nuestra vida le podemos ofrecer porque ya es de Él? Pero sí podemos decir: Señor, quiero vivir para ti, que es diferente. Es lo único que podemos, Señor. Entonces, hermano, la verdad yo quisiera que reflexionáramos sobre esto. No es fácil. Hacemos un gran esfuerzo por hacer estos eventos que no son fáciles para nadie. A todos los que vienen a servir,
todos los que trabajamos o los que no es fácil, para tristemente ser siempre los mismos. Y eso sí es que no se les atraviesa algo por ahí. Pero en la iglesia que está fundada en Cristo, la iglesia que tiene ese temor de Dios, pues son los que provocan a los demás a caminar con Cristo. Y es a donde Dios nos ha llamado a todos, cada quien en su lugar. ¿Pueden subir? ¿Le dijo Ricardo? Sí. Vamos a despedirnos, hermanos, con esta alabanza que Dios dio antes de que saliera este título del congreso, del seminario, no sé qué sea. Pero vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué te parece antes de que ellos toquen? La verdad es que hay muchas cosas que tenemos que rendirnos a Dios. Dentro de 2 semanas, una semana, no sé cuándo, ¿está Gaby? Viene el primer desayuno evangelístico aquí. Dentro de unas 2 semanas. 6 de marzo. Pues hay mucho trabajo por hacer. 9. Bueno, 6, 9. Póngase a chambear. Creo que es lo más importante. Mira, una de las cosas quiero terminar. No vamos a trabajar nosotros en emotividad. Yo sé que ahorita estás así como, ¿qué pasó? Y si dijera, hermano, párate y ponte de pie y haz un compromiso con Dios. No sirve eso, no sirve. Porque eso te aparta de Dios. Te voy a decir por qué. Porque lo haces en tu carne. Y te vas a dar cuenta en las 2-3 semanas que lo que tu boca habló no se cumplió. Y el enemigo gana ventaja en eso. No se trata de emociones. Por emociones, hermano, pues no estaríamos aquí. Se trata, escúchame bien, se trata de convicciones en el corazón. Y las convicciones vienen por los principios de la palabra de Dios. Eso se trata el cristianismo. Convicciones que me fundamenta el principio de Dios. No es emotivo, no, hermano, vamos a pararnos. ¿Quién se compromete? A ver, pastor de Mateo, tome el nombre. No sirve. Porque te vamos a llevar a pecar y Dios nos lo va a demandar. Lo que queremos es establecer convicciones en tu corazón que vienen por principios. Y esas son las que te van a mover. En las buenas y en las malas. Eso es lo que queremos lograr con la iglesia. Revertir todo lo que se ha enseñado. Hermano, no estamos luchando contra el mundo como parte del cuerpo de Cristo. Estamos luchando contra las mismas falsas doctrinas que se han metido en la iglesia de manera sutil. No estoy hablando ni de la prosperidad, no estoy hablando de nada de eso. Esas están identificadas. Estoy hablando de muchos que hoy no llevan a la iglesia a convicciones, los llevan a la emotividad. Y no les enseñan principios, los entretienen. Hoy te enseñamos un principio en la fe. Eres justificado de manera mientras permanezcas en Dios. Y eso te debe traer a ti y a mí temblor de lo que estamos viviendo. Y cuando tenemos ese temor, no callamos. Porque hemos entendido también que el juicio de Dios está sobre los hombres. Y Él vendrá. Entonces eso es lo que hay que generar hoy en la iglesia. Entonces no estamos luchando contra los mormones ni nada de eso. No, eso ya tú los pescas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué te está fundamentando? Porque hoy con la explosión de información,
cualquier basura nos comemos, nomás porque lo dice fulano. No es así, jóvenes, no es así. La Biblia requiere un estudio sistemático, teológico, sano. No nomás, ay, porque lo dijo. ¿Y qué dijo? No, pues sí dijo, no sé qué dijo, pero ahí está. Ya, ¿verdad? ¡Pum! El sello del Papa terrenal. No es así. Necesitamos convicciones aquí en el corazón. Cuando tú tengas claro el principio que Dios es santo, la convicción de tu vida te va a llevar a la santidad y vas a vivir en santidad. Pero si no tienes esa convicción en tu corazón, vas a fluctuar un día sí, un día no, un día sí, un día no, y vas a empezar a justificar tu vida. Pues todos pecan, hasta el pastor dice que peca. Créemelo, hermano. Por eso vamos a poner fundamentos sólidos en la iglesia. Y no estamos descubriendo ni el hilo negro, ni somos los portadores de la sana, no, nada de eso. Eso es herejía de hombres. Está ahí escrito y no está velado. Dios vino a que le conociéramos, que conociéramos al Padre y a Jesucristo al cual le ha enviado. Esa es la vida eterna, a eso somos llamados. Entonces yo quiero que reflexiones sobre esto. Trabajo como iglesia tenemos muchísimo, mucha gente a tu alrededor. Entonces cuando tú metas hoy una oración una petición de oración, ya sabes lo que tienes que hacer. No nomás, ay, oren por él, que se salve. Que tú ya estás trabajando en eso. Porque es más fácil encargarle a otros lo que tenemos que hacer. El hombre necesita, escúchame bien, a un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. El hombre no necesita nada más. Jesucristo. Y Él se ha revelado a nuestros corazones. ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes que Dios está vivo? ¿Cómo tú sabes que el Espíritu de Dios está en ti? ¿Cómo? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Entonces es serio, hermano. Por eso nos tomamos el tiempo de invitar, de hacer todo el despliegue, de anuncio. No nos desanima que no vengan, no es así. Nos preocupa porque la falta de perseverancia es la ocasión a desviarse del camino recto, angosto, que es de Dios. Y es triste ver que muchos aunque muchos van a ir injertándose a la iglesia. Yo se los he dicho a los pastores, mi anhelo en lo natural es llegar a viejos con ellos, más viejos de lo que estamos. Eso es mi anhelo con ellos, que nos veamos ahí, todos viejitos, aquí, chuchitos. Es decir, ya estamos listos, Señor. Pero es penoso ver cómo aún los pastores, pum, 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 por las obras de la carne. Eso es nuestro anhelo, como hombres, que algún día yo pudiera casar a los hijos de ellos. Pero pues Dios lo sabe. Si nos da vida, trabajar, y para eso hay que trabajar, estar. Entonces llévate esto en tu corazón, hermano, y pues que Dios nos ayude, porque esto está difícil. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios, que tienes con nosotros. Cuán insondables son tus caminos, Señor. Cuán inescrutables son tus veredas, Señor. Pero por tu gracia y tu misericordia, de alguna manera podemos entender ciertas cosas, Señor. Gracias, Señor. Porque hasta el día que te veamos cara a cara, entenderemos cómo nos salvaste.
Hoy como en un espejo vemos todas las cosas. Pero aún así, Señor, hay algo que has puesto en nosotros internamente, que ha venido a doblar nuestra vida hacia ti. Hoy sabemos que vives. Hoy sabemos que eres Dios sobre todas las cosas. Hoy sabemos que no merecíamos la salvación, pero tú llegaste un día, Señor, como esa luz en medio de la oscuridad, y nos salvaste. ¿Con qué hemos de agradecerte, Señor, lo que hiciste en nosotros? Viviendo para ti, Señor. Hoy nuestra vida es hacia ti, para ti. Porque la Escritura nos enseña que aún y el comer y el beber sea para tu gloria. Y hoy lo queremos hacer. Señor, perdónanos por sentirnos dignos de la salvación. Perdónanos, Señor, por sentir que tú merecías morir en esa cruz por mí. Tú no merecías eso. Pero en tu amor infinito y en tu gracia, así lo quisiste, Señor. Y ahora todo aquel que cree en Él, en eso que hiciste, tiene vida contigo, Señor. Por eso hoy tenemos vida contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque entre más aumenta la maldad, la gracia sigue adelante. En estos tiempos tan difíciles. En tiempos donde hoy el hombre se aparta cada día más y más de tu verdad. Pon el temor en nosotros, pon el celo, Señor. Pon la pasión de la verdad en ti. Que todo viene de ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En esta tarde, Señor, lo único que te decimos, Señor, que queremos vivir para ti. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó al hombre a su semejanza. Ante sus ojos fue bueno en gran manera. Todo lo hizo para su gloria y alabanza. Pero el hombre pecó y su comunión perdió. Destituido está de la gloria de Dios. No hay quien lo busque, no hay quien entienda, escuche su voz. No hay quien haga lo justo, no hay que tenga temor. Por eso se ha manifestado la justicia de Dios por medio de Jesús.
Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre.